a todos. Vamos a leer esta noche en Génesis. Nuevamente sigamos con Génesis. Génesis capítulo 1, el versículo 6. Vamos a continuar la lectura a través de Génesis. Génesis capítulo 1, la parte que hemos estado leyendo en estos días. Sobre Génesis. Así ahí en la Biblia nosotros podemos encontrar como el secreto más grande es la salvación, el perdón del pecado. Ese es el secreto más grande. Entonces, si las personas a través de la Biblia se encuentran con ese secreto que es la salvación, entonces la Biblia se convierte en un libro muy interesante y podemos aplicar eso que la Biblia dice para la vida de nosotros, porque es un libro espiritual y Dios va a empezar a guiar la vida de nosotros. La vida de los salvos comienza en el día 1. ¿Cuál es ese día 1? Miramos un ejemplo, el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La vida de los salvos comienza con la luz, con Jesucristo. Esa luz que aparece ahí es Jesucristo. Entonces, los salvos son aquellas personas que han creído en la obra de Cristo. Eso es un salvo bíblicamente, o un justo es aquel que ha creído en la obra de Cristo. Si una persona no ha creído en la vida de Cristo, se llama pecadora, y está todavía en Génesis, el versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. ¿Qué significa eso? Es pecador, no hay luz. Eso es tinieblas. En el versículo 5 dice que fue el primer día que hay la luz. Esa es la vida de los salvos. Hay luz significa hay Dios. Dios es la luz. Hoy vamos a mirar el versículo 6. En este estudio bíblico vamos a mirar el versículo 6. Dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, en la tierra, al principio no había una parte seca, sino todo era un conjunto de que solamente agua. La Biblia enseña que al principio todo era agua y era como un desorden, como una confusión. Entonces Dios, al mirar la tierra, a Dios no le agradó ese tipo de tierra. ¿Por qué? Ese tipo de tierra que tiene desorden, que tiene vacío, que tiene tinieblas, es el corazón del pecador. A Dios no le gusta el corazón del pecador. No, Dios no tiene comunión con los pecadores. Por eso Dios tiene que hacer una obra para que la tierra tenga luz. Significa para que el corazón del pecador cambie y se convierta en un justo y tenga a Dios, tenga la luz. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Como todo era un conjunto, una masa de agua muy grande, no había orden, no había luz, pero Dios ya colocó luz y separó la luz de las tinieblas. Ya hubo esa separación que antes lo explicamos, como los justos de los pecadores, pero también hay una división que Dios hace ahora en las aguas. Dice que separó las aguas de arriba y hay aguas que son las aguas de abajo. Es el versículo 6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hay una división. Entonces ya en el centro de las aguas, antes no era un conjunto, todo era agua, pero Dios hizo una separación y dice que hubo expansión, como lo que nosotros miramos, el cielo físicamente que nosotros tenemos, ese vacío que nosotros tenemos así entre las nubes y la tierra, ese vacío, esa expansión, el agua de arriba es las nubes. ¿Sí? Las nubes tienen agua condensada, en estado condensado. Abajo quedó agua como el mar y arriba quedó agua como las nubes. Así quedó el agua dividida. El agua de las nubes y el agua acá en la tierra. Esas dos tipos de aguas quedaron divididos. El agua de arriba y el agua de abajo. Esto tiene una significación espiritual grande. ¿Por qué? Aparentemente es agua, igual, no se ve diferencia, aparentemente. Los hombres cuando miran a las otras personas aparentemente dicen, no, todos somos hijos de Dios. No es correcto. Todos los seres humanos son hijos de Dios. El agua que está en las nubes, bíblicamente el agua de arriba y el agua que quedó abajo, es el ejemplo de los justos, es el ejemplo de los pecadores. Tienen dos posiciones diferentes. Por eso la Biblia cuando habla de arriba y habla de abajo, arriba está hablando como Dios, abajo como Satanás. Cuando habla de la izquierda está hablando de
el lado de Satanás, cuando habla de la derecha es el lado de Dios. Eso es muy, muy importante que nosotros pensemos, como miremos eso, porque Dios nos quiere enseñar con la parte de las ubicaciones, ¿sí? Como derecha, como izquierda, en sentido espiritual. Algunas personas piensan que solamente la Biblia habla porque si no. La izquierda es la posición de los pecadores, la posición de Satanás. La derecha es la posición de los justos, la posición de Dios. Eso es como muy importante que las personas lo tengan en cuenta para entender el corazón de Dios. No es igual. Arriba, abajo también indica como arriba como la casa de Dios, abajo como algo terrenal que está separado de Dios. No tiene que ver nada con Dios. Entendiendo eso, la división entre arriba y abajo es de oposición. Esta que las aguas quedaron divididas o separadas con una expansión, un espacio vacío, ese espacio que separa el agua de arriba del agua de abajo, nos está mostrando una oposición. ¿Cómo nosotros podemos entender este versículo? Muy importante nosotros. A veces cuando no entendemos algo de la Biblia, tenemos que mirar, tenemos que buscar a través de la palabra de Dios. ¿Yo cómo puedo entender? Entonces, si no puedo descubrir esto muy bien aquí, ¿cómo entiendo? Algunas personas solamente tratan por su imaginación, tratando como de solitos con su entendimiento. No. El apóstol Pablo puso un ejemplo. En él y en Apolos, cuando leemos el libro de Romanos, él se puso a él como ejemplo y a Apolos para que las personas que leyeran la Biblia y para que creyeran en Dios, dice, para que aprendáis en nosotros a no pensar más de lo que está escrito. ¿De dónde nacen los trinitarios? ¿De dónde nacen los unitarios? Piensan más de lo que está escrito. O de pronto los unitarios, yo a veces miro también algunas veces las redes sociales y empiezan a pelear por números. Pero ustedes miran en la Biblia dónde dice que los unitarios van al cielo, que los trinitarios van al cielo. No. Si no son justos bíblicamente, no van a ir al cielo ninguno de los dos. Entonces la gran sorpresa de Mateo capítulo 7, el 21 al 23, ¿cuál es? En el juicio final, algunas personas le reclaman a Dios, Señor, ¿cómo vamos a ir al infierno si nosotros creímos en usted? Nosotros creímos en usted. ¿Por qué vamos a ir al infierno? ¿Por qué? Nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos. Estas personas pensaban que eran hijos de Dios, pensaban que eran cristianos, fieles. Pero ¿cuál es la respuesta de Mateo capítulo 7, del 21 al 23? La respuesta de Dios. Yo no los conozco, ustedes no son nada mío. Pero ellos pensaban que eran hijos de Dios y le reclaman a Dios. Señor, ¿cómo vamos a ir al infierno? Dicen, no, ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. No son hijos de Dios. Por la Biblia, tenemos que diferenciar, descubrir la verdad por medio de la Biblia, no por medio de lo que pensamos. Lo que yo pienso, lo que está dentro de la Biblia, no es igual. Si una persona lo que piensa es si él quiere acomodar lo que piensa con la Biblia, está equivocado, está errado. Entonces vamos a ir a un versículo que nos va a ayudar mucho para diferenciar como la parte de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, la oposición de arriba y abajo. Vamos a mirar un momento cómo diferenciamos eso. Miremos un momento en Isaías capítulo 55. Cuando yo conocí la iglesia me enseñó esta palabra y me hizo, por esta palabra, descubrir el mundo de Dios. El mundo de Dios no es el mundo del pensamiento de los hombres, es diferente, están divididos. El mundo de Dios y el mundo de los hombres está dividido, no es igual. Isaías 55, versículo 8, dice el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios hace una división en el pensamiento de los hombres y el pensamiento de Dios. Dice, mis pensamientos, Dios ubica, están mis pensamientos y están vuestros pensamientos, son diferentes. Eso hay que aceptarlo bíblicamente, porque algunas personas piensan que creen en Dios y ellos no creen en Dios. Creen en sus propios pensamientos.
piensan, ay, yo creo en Dios. No, no creen en Dios. Creen en sus propios pensamientos. El Saulo que registra la Biblia, que era un hombre tan religioso, era un hombre que buscaba tanto a Dios, con tanto esfuerzo, con tanto anhelo, tan recto, correcto, él no tenía a Dios. Pero Saulo, ¿qué pensaba? Saulo, él tenía un pensamiento: yo soy un siervo fiel de Dios. Yo soy dentro de los que creen en Dios, de los más fieles. Yo estoy en el grupo de los hombres fieles a Dios. Eso pensaba él. En el pensamiento de él, Saulo era un hombre muy correcto, muy fiel a Dios, dentro de su pensamiento. Pero cuando Jesús se encuentra con Saulo, Jesús, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo no era salvo. Saulo no era cristiano. Saulo era un enemigo de Dios, pero Saulo pensaba, en la idea de Saulo, él pensaba que era un amigo de Dios, que él era una persona creyente y fiel a Dios, pero él descubrió que estaba equivocado. El pensamiento de Saulo era equivocado. Él descubrió: yo era incrédulo por ignorancia. Era incrédulo. Incrédulo bíblicamente significa pecador, significa el agua que está debajo. Pecador. El agua que está arriba son los hijos de Dios, los justos, y el agua que está debajo son los pecadores. Están divididos. Pecadores y justos están divididos. El pecador es terrenal, el justo es celestial, es hijo de Dios. No es igual. Que todas las personas son hijos de Dios no es correcto, eso no es bíblico. Juan 8:44, si una persona quiere descubrir bíblicamente por qué todos no son hijos de Dios, tiene que leer Juan capítulo 8, versículo 44, o tiene que leer Génesis cuando hay el diluvio. Solamente se salvaron 8 justos, no más, porque los demás no eran hijos de Dios. Solo 8 justos se salvaron. Cuando Dios destruyó a los pecadores de Sodoma y Gomorra, solamente salieron de la ciudad 4 personas, no más. Solo 4. ¿Por qué solo 4? En el diluvio, solo 8, porque eran justos. Significa, justos son hijos de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 6, que es el texto que estamos mirando hoy como guía, Génesis 1:6 dice que Dios separó las aguas de las aguas. Aparentemente se ve igual. Separó las aguas de las aguas, pero todo era agua. Aparentemente todo se ve igual, pero no es igual. Separó las aguas de las aguas, ya dijimos, las aguas que están arriba en las nubes, las aguas que quedaron en la tierra. Esas aguas que están arriba son los hijos de Dios, los justos. El agua que quedó abajo, en la tierra, significa los pecadores. Aparentemente se ve igual. En Sodoma y Gomorra, antes de que Dios destruyera a todos, cuando la gente caminaba y andaba, todos se miraban igual. No se miraban diferentes. Humanamente, a la vista de todos, se veían las personas iguales. Pero cuando Dios hizo el juicio en Sodoma y Gomorra, delante de los ojos de Dios, no era igual. Solamente salieron los justos. Nadie más salió. Los justos salen de Sodoma y Gomorra. Humanamente se veían iguales, pero Dios dividió. Eso es muy importante. Dios divide en la Biblia. Justo, pecador, derecha, izquierda, arriba, abajo. Dios divide. Jacob, Esaú. Dice que a Esaú lo aborreció, a Jacob lo amó. No es igual. Nunca es igual. Hay cabritos, hay ovejas. Los hijos del día, los hijos de la noche. Pero divide. Esa división es importante que las personas la tengan en su corazón, dentro de su corazón, porque la Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Juan 9:31. Dios no oye al pecador, pero los pecadores dicen: a mí sí me escuchan, no importa que diga Julanito, Sutanito, no importa qué diga. Lo importante es lo que Dios dice. Y si Dios dice en la Biblia que no oye al pecador, pues no lo oye. No lo escucha. En el diluvio se salvaron 8 justos. No registra más la Biblia. Solo 8. Adentro, afuera, es muy diferente. La Biblia dice
que un día va a haber el lloro y el crujir de dientes. Algunos dicen que se quedan como fuera. Afuera es, sí, sin Dios, separados de Dios. Dice que es el lloro y el crujir de dientes. Algunos quedan afuera, otros entran. Los que entraron al arca son los justos, los que quedan afuera son los pecadores, los que no tienen a Dios. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, significa dentro, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Qué significa? Los que están fuera de Cristo son pecadores, fuera de Cristo, adentro. Esa división es muy importante. Las personas tienen que saber, bueno, yo estoy dentro de Cristo o fuera de Cristo. Dentro de Cristo las personas se llaman justas. Fuera de Cristo se llaman pecadores. No es igual. Son conceptos diferentes y por la Biblia. Por eso, un momento, quiero mirar por acá. A través de los dibujos, a veces nosotros podemos entender, ¿sí? Con dibujos, con... Entonces la Biblia habla de adentro, ¿sí? Adentro y habla de fuera, ¿sí? Eso es Romanos 8.1. Entonces la Biblia dice en Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice: de modo que si alguno está en Cristo, como dentro de este círculo es Jesucristo, ahí se llaman justos. Si uno está fuera de Cristo, ¿cómo se llama? Pecador. Romanos capítulo 8, versículo 1. Es diferente. No es igual. Una persona tiene que ubicarse entonces delante de Dios. ¿Qué dice Dios? Isaías 55.8 dice: porque mis pensamientos, Dios dice, los pensamientos de Él no tienen que ver nada con los pensamientos de los hombres. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí está la división. El pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre no están unidos, están desconectados, son opuestos, son contrarios. Por eso un día, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, no vaya a la cruz, no muera, no sufra. Jesús le dijo: apártate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le enseñó a Pedro: ese pensamiento que tú tienes, que tú no lo has diferenciado, no lo has distinguido, ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento no es mío. Le dijo: tú estás teniendo un pensamiento del diablo. Por eso le dijo: apártate delante de mí, Satanás. Pero lo estaba diciendo a Pedro. ¿Qué significa? Pedro estaba haciendo un pensamiento del diablo, pero Pedro no se había dado cuenta que ese pensamiento no era de él, sino de Satanás. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Le mostró, le dividió. Le dijo: apártate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces la identidad del pensamiento humano, ¿con qué se identifica el pensamiento humano? Con Satanás. Dice que Satanás también pone la mira en el pensamiento ¿de quién? De los hombres. Los hombres piensan no de forma divina. Después de Génesis capítulo 3, cuando los hombres pecaron, ya el pensamiento del hombre quedó desviado. Como el hombre tiene un pensamiento anti Dios. No es conforme a Dios como el ser humano piensa. Es contrario, dividido. El hombre está dividido en su pensamiento, está dividido de Dios. El pensamiento de los hombres se rebela contra Dios, se opone a Dios. También Juan el Bautista, cuando Jesús le dijo: Juan, bautízame, Juan el Bautista se le oponía, dice la Biblia. El pensamiento de Juan le decía: no, pero ¿cómo lo voy a bautizar? Yo no puedo bautizar a Jesús porque Él es mayor. Eso le decía el pensamiento de Juan el Bautista: yo no puedo bautizar a Jesús. Jesús, ¿qué le tuvo que decir? Juan, bautízame. Es necesario para que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista era un opositor también. La Biblia enseña que el apóstol Pedro un día, él estaba como orando y tuvo una visión, y en esa visión él miró que bajaba un lienzo así desde el cielo y había una cantidad de animales, y dentro de esos animales había animales que eran impuros. Y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, la primera vez. Dios mismo le estaba diciendo a Pedro: mata y come. Él decía: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Nuevamente Dios le muestra a Pedro: aún ese lienzo tiene animales impuros, pero mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, no puedo.
Yo no he comido nunca ninguna cosa como común o inmunda. Por tercera vez Dios le muestra y Pedro, no, Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento de él no era igual al pensamiento de Dios. Se oponía. Él no lograba entender. Por eso la Biblia dice que 3 veces Dios le dijo lo mismo. Mata y come. Pero él decía, no, ese tipo de animales no, porque son animales impuros. Yo no puedo comer esos animales, nunca los he comido. Pero ¿a quién estaba diciendo que no? A Dios. Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando Jesús le dijo, bautízame, que le dijo, no, Señor, así no es. Le estaba diciendo a Dios que así no era como él pensaba. No, los hombres somos equivocados, el correcto es Dios. Por eso Jesús le dijo, tienes que bautizarme. No es como tú piensas. ¿Por qué las personas luchan tanto para entender la salvación? ¿Por qué? Yo al principio no pude entender la salvación de forma fácil. ¿Por qué? Mi corazón estaba lleno de mucho pensamiento, mucha justicia, muchos conceptos, muchas tradiciones. Yo no podía aceptar lo que la Biblia decía de mí. Yo no podía aceptar el evangelio que la Biblia explicaba, porque yo tenía ya un molde y una idea de lo que era la salvación, lo que me habían enseñado ya. Por eso, dentro de las denominaciones también hay un molde como le enseñan a la gente. Si usted hace así, entonces de esa forma se puede salvar. Si hace de esta forma. Pero resulta que ese molde es por el creador de la denominación, que si ustedes buscan van a encontrar, hay muchos fundadores de las denominaciones, y van a encontrar es un hombre que dijo que así era la salvación. En algunas denominaciones son mujeres, en otras denominaciones son hombres. Busquen solamente la historia, cualquier denominación. Busquen, van a encontrar un fundador, y ese fundador es fulanito de tal que dijo que era así. Pero resulta que creyendo de esa forma están creyendo en pensamientos humanos. Y por eso las denominaciones tienen tantas diferencias y chocan tanto. Pero son pensamientos humanos. Ninguno se va a salvar porque vaya a una denominación. Solamente si creemos en la palabra de Dios, si creemos en la obra de Cristo, podemos ser salvos, podemos ser justos. La verdad es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad os hará libres. Por eso las personas, para creer en Dios, tienen que reconocer, como dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Las personas tienen que partir de ahí. El pensamiento de Dios no es el pensamiento mío. No es igual. El Saulo que pensaba que iba bien sirviendo a Dios, haciendo las cosas bien, cuando se encontró por fin con Dios, Dios que le enseñó, Saulo, tú no me sigues, tú me persigues. Tú no eres mi amigo, tú eres mi enemigo. Pero Saulo pensaba que él era el amigo de Dios, el servidor de Dios, que él como Abraham, como el padre de la fe, también estaba siguiendo a Dios, pero que descubrió un día que estaba equivocado, que estaba errado, que él no era hijo de Dios. Eso enseña la Biblia. Descubrió que su pensamiento era diferente a lo que la Biblia decía. Su pensamiento era diferente a lo que estaba escrito en la Biblia. Saulo descubrió eso y cuando recibió la salvación se convirtió en ¿qué? En justo. Por eso ustedes van a encontrar a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los que creen en Dios se llaman justos. Los que creen en Dios no se llaman pecadores. Miren el diluvio, todos los que quedaron fuera son los pecadores. Noé era justo, pero vamos a revisar, ¿sí? Porque algunos dicen, no, yo no creo. Vamos a mirar y revisamos, porque si una persona es pecadora significa que no es hija de Dios. Tiene que creer eso bíblicamente. Génesis capítulo 5. Miremos un momento. Génesis capítulo 5, el versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios, lo hizo. Entonces, cuando Dios hizo al ser humano, la Biblia dice que lo hizo a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios.
Pero ¿qué ocurre? En Génesis capítulo 3, el hombre peca. Adán y Eva pecan. Cuando pecan, ¿en qué se convierten? Se convierten en pecadores. Entonces, cuando ellos son pecadores, ahora son a imagen y semejanza de Dios. No. Un pecador no es a imagen y semejanza de Dios. Un pecador es a imagen y semejanza de Satanás. Juan 8:44, Jesús le dijo a los judíos de su época, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Le quiso enseñar que los pecadores, bíblicamente, los pecadores son hijos de Satanás, tienen una identidad con Satanás, que el padre de los pecadores es Satanás. Eso enseña la Biblia. Satanás es el padre de los pecadores, pero muchas personas dicen que son pecadoras y que son hijas de Dios. No es bíblico. Juan 8:44 enseña: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El pecador es hijo de Satanás, el justo es hijo de Dios. Esa es la división, la diferencia bíblicamente. Hay que dividir. ¿Satanás qué hace? Satanás quiere que el hombre viva mezclando. Dios, lo que Dios dice que hay que dividirlo, hay que dividirlo. Si Dios dice izquierda y derecha, pues hay que ubicarse. O estoy en la izquierda o estoy en la derecha, pero algunos quieren estar en el medio. No, en el medio no sirve. Dios dice o frío o caliente. Las personas se saben eso de memoria, Apocalipsis. Frío o caliente. Satanás dice: no, tibio. No, tibio es para el infierno. Dios dice: frío o caliente. Decídase. Justo o pecador. Ah, pecador. Pues usted tiene que saber que está a la izquierda. Justo a la derecha. No, que yo soy pecador y yo soy hijo de Dios. No, señor, porque los pecadores están a la izquierda y los justos a la derecha. Los hijos de Dios son los justos, los pecadores están a la izquierda, son los hijos del diablo. Pero no puede decir que está a la izquierda como hijo de Satanás y que al mismo tiempo, siendo pecador, es hijo de Dios. No. Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Génesis capítulo 1, versículo 6. Esa división Dios la hizo. Dios la hizo. Dios creó esa división. De cabritos y ovejas, Dios creó esa división. Derecha, izquierda, Dios creó la división. De adentro y afuera. Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y tu casa, porque a ti he visto justo en esta generación, en toda esa cantidad de gente, que la población era muy grande. Dios dijo: a ti he visto justo, a ti y a tu familia, entra al arca, porque entrando al arca solamente entraban los que creyeran, los justos. Los que quedan fuera se llaman pecadores. Dentro del arca significa dentro de Cristo. Entonces ya miramos, Génesis capítulo 5 versículo 1 dice: cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1 versículo 26 y versículo 28, a imagen y semejanza de Dios es con pecado o sin pecado. ¿Cómo es un hombre de imagen y semejanza de Dios? Es justo. A imagen y semejanza de Dios es justo. Otra forma de decir justo es sin pecado. Sin pecado. Solamente Dios moraba en el corazón de Adán y Eva en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Cuando pasamos a Génesis capítulo 3, el hombre deja de creer en Dios, se separa de Dios. En el corazón del hombre entra la incredulidad. Como el hombre deja de creer en Dios, se separa de Dios. Entonces eso se llama: el hombre es pecador, está separado de Dios. El hombre es incrédulo, ya no cree en Dios. Es pecador. Génesis capítulo 3. Entonces de ahí en adelante, desde Génesis capítulo 3, los hombres, ya como Adán pecó, los hombres que nacen de Adán, ¿cómo nacen? La Biblia enseña que nacen pecadores. Espiritualmente. Pues físicamente no se ve como pecadores, como humanamente
No, las personas no pueden decir visiblemente, sí, ah, esa persona es pecador porque tiene una marca o tiene algo especial. No, las personas se ven normal. Como hablamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Habían justos y habían pecadores, pero las personas no diferenciaban a Lot. Mirando a Lot físicamente decían, uy, él es hijo de Dios. No, no se veía diferente. Tenía una estatura diferente o que era de... No, humanamente se veía igual. Humanamente Lot se veía igual. La familia de Lot se veía igual. No se veía diferente humanamente. Pero en sentido espiritual, por creer en Dios, era justo. Dios miraba desde el cielo y decía, Él es justo. Es mi hijo. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. En el tiempo del diluvio, esas 8 personas, era Noé con su familia, esos 8, ese núcleo familiar de 8, humanamente se veían iguales. No se veían diferentes. No tenían una marca en la frente que decían hijos de Dios, no. Pero dentro de su corazón, la Biblia decía, o la Biblia dice, Dios le dijo, a ti he visto justo, a ti y a tu familia he visto justo en esta generación. Ahora sí miremos, en el capítulo 6, un momento, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces Dios, en este capítulo de Génesis 6, hace una división entre los hombres. A Noé lo pone como justo. Eso es las aguas de encima de las aguas de abajo. Cuando Dios hace la división en Génesis capítulo 1 de las aguas de encima de las aguas de abajo, significa Dios divide a los justos, que son los que están arriba, los hijos de Dios, de los pecadores, que son los que están debajo. Esa división aparece en toda la Biblia. Cada vez que Dios hace una división en la Biblia, como la derecha, como la izquierda, como las ovejas, como los cabritos, arriba, abajo, está hablando los hijos de Él, los hijos de Dios, que son los justos, de los pecadores que no son hijos de Dios. Es el ejemplo de los pecadores como hijos de Satanás. Aquí nos enseña la Biblia, Dios, antes de enviar el diluvio, ¿qué le dijo Dios a Noé? Dice Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. No dice que Noé era pecador. La Biblia enseña que Noé era justo. Justo significa hijo de Dios. Justo significa sin pecado, limpio de pecado, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Eso es justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Luego el capítulo 7, el versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo llama Dios a Noé para que Noé entre al arca? Justo. Él y su familia son 8 justos, se salvan. Porque creyeron en Dios. Los que están fuera del arca, ¿cómo se llaman? Pecadores. Dentro del arca son justos, fuera del arca son pecadores. Eso es la Biblia. Entonces las personas, si quieren creer en Dios, tienen que aceptar esta división. No es igual. El que cree en Dios, bíblicamente tiene un nombre. El que no cree en Dios tiene otro nombre. Mateo 25, 46. Vamos a mirar. Eso es el juicio final. Libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, el versículo 46. En este juicio final hay también una gran división. Entonces, como ustedes leen, Mateo 25 habla también de unas vírgenes, unas prudentes, otras insensatas. Hay 2 grupos, unas que se salvan, otras que no se salvan. Es diferente. Unas que tienen aceite, que tienen al Espíritu Santo, otros que no tienen al Espíritu Santo.
los que no tienen al Espíritu Santo son los pecadores. Los pecadores dicen que sí, dicen, pero eso no es correcto. Dicen que creen en Dios, dicen que el Espíritu Santo también está en su corazón, dicen que les habla a Dios audiblemente. Eso no es cierto. Dios no mora en el corazón de un pecador, Dios mora en el corazón de un justo. ¿Cómo yo puedo ser justo? Si ya yo sé, ay, soy pecador, entonces yo estaba errado. El pecador no es hijo de Dios. ¿Cómo puedo ser justo? Creyendo en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, que al pecador lo convierte en justo. Y si una persona no es justa, significa que no ha creído en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios. ¿Qué cosa puede haber más fuerte o más poderosa que el Evangelio? No existe. Dice que el Evangelio es el poder de Dios. La Biblia define el Evangelio como el poder de Dios. Eso es el Evangelio. Es tan poderoso que aquel que es hijo de Satanás, el Evangelio lo convierte ¿en qué? En hijo de Dios. El Evangelio tiene ese poder de convertir a un pecador en un hijo de Dios. Por eso, si una persona dice que cree en Dios y que cree en el Evangelio, pero todavía sigue siendo pecadora, significa que no ha creído en el Evangelio, porque cuando la persona cree en el Evangelio, pasa de pecador a justo. Ese es el poder de Dios. El Evangelio es un poder transformador del corazón de las personas. Cuando una persona cree realmente en el Evangelio, pasa de pecador a justo. Entonces van a mirar en la Biblia, antes de que Noé fuera justo, era también pecador, pero cuando él creyó en Dios, recibió la gracia, creyó en Dios, pasó a ser ¿qué? Justo. La Biblia da evidencia de que él era ¿qué? Justo. Lot también, antes de ser justo, ¿qué era? Pues pecador. Abraham, antes de ser justo, ¿qué era? Pues pecador. Pero como Dios lo llamó y Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para que él creyera en Dios, ¿en qué se convirtió él? En justo. Entonces Noé se convirtió en justo, Lot se convirtió en justo, Abraham se convirtió en ¿qué? En justo. Pero primero, ¿qué eran? Pues pecadores. Y van a mirar muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo hay la división entre justo y pecador, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Aquí, como dijimos, está la parábola de las vírgenes. Las personas conocen también esa parábola. Unas vírgenes tuvieron aceite, otras vírgenes se quedaron sin aceite. Unas vírgenes están dentro, como salvas, otras se quedan fuera, en las tinieblas. ¿Qué significa? El pecador. Unas tienen la luz, tienen el aceite, tienen el Espíritu Santo, son los justos, y los pecadores no tienen aceite. Son las vírgenes que se quedaron fuera sin aceite. Es diferente. Pero, mirando todo el capítulo del 31, ustedes van a mirar que hay dos grupos. Dos grupos están divididos, cabritos y ovejas. Los que hacen y dicen que van al cielo porque hicieron muchas cosas, y los que descubren que ellos no hicieron nada, pero van al cielo por la gracia y por la fe. Entonces vamos a mirar cómo se llaman bíblicamente los que están a la derecha. Las ovejas tienen un nombre. Aquí, las ovejas de Dios tienen un nombre. Estos que están a la derecha tienen un nombre. A la izquierda son cabritos. A la izquierda son pecadores. Pero a la derecha, ¿cómo se llaman? Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Están en los dos grupos. Las ovejas, los hijos de Dios se llaman justos, van a la derecha. Se llaman justos, van a la vida eterna. Pero el otro grupo, sabemos que son los cabritos que van a la izquierda. ¿Cómo se llaman? Pecadores. Pero los justos, dice, e irán estos al castigo eterno. Ya sabemos cuál es el castigo eterno. Los de la izquierda. Y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo se llaman los hijos de Dios, los que van a la vida eterna? Se llaman justos.
Eso es el secreto de la Biblia, el gran secreto de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de Jesucristo y de su obra, de su poder, de su gran obra, que es lavar el corazón de los hombres del pecado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿cómo los hizo? Sin pecado, limpios de pecado. En Génesis capítulo 3, quedaron manchados del pecado, son pecadores, sin Dios. Pero Dios mismo se encarga de limpiar al ser humano del pecado, dejarlo como justo, eso es limpio de pecado. Pero las personas no logran por su pensamiento no logran diferenciar qué es el justo del pecador, porque las personas piensan, pecador es el que peca. No, pecador no es el que comete pecados, porque todos cometemos faltas todos los días. Pecador, bíblicamente, es el que no cree en el Evangelio, el que no cree en Dios. Eso se llama pecador. Pecador no es el que comete pecado, porque todos cometemos faltas todos los días. Todos los días cometemos pecados. Quien diga, no, yo no cometo un pecado, está mintiendo. Pero a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo, descubrimos la verdad. ¿Cuál verdad? El pensamiento de Dios, el pensamiento de los hombres no es igual. Por eso, si yo quiero creer en Dios, ¿cómo hago entonces para yo ser justo? ¿Cómo hago? Vamos a mirar qué nos enseña la Biblia. Para ser justos, ¿qué tenemos que hacer? Porque es una gran pregunta para la gente. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago para ser justo? ¿Qué dice la Biblia? Isaías capítulo 55, el versículo... un momento. 6, busquemos el versículo 6. Isaías 55, 6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos enseña que lo busquemos. ¿Qué significa? El hombre está separado de Dios. Dios le dice al pecador para que lo busque. Entonces, ¿qué tiene que descubrir el pecador? Ese versículo 6, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice, busque a Dios. Que lo busque, ¿por qué? Está separado. Yo no tengo que buscar al que está a mi lado, no hay que buscarlo porque está conmigo. Pero este versículo nos dice, buscad a Jehová, buscad a Dios. Que busquemos a Dios, ¿por qué? El pecador tiene que descubrir que el pecador está separado. Dios le dice, búsqueme, encuéntrese conmigo, regrese. Porque él está engañado por el diablo, y aunque está separado, el diablo le dice, no, usted está con Dios. Pero mentira, si es pecador no está con Dios. Está separado, está dividido. Pero el hombre no logra ver humanamente, él no entiende. Él no puede descubrir por sí mismo que espiritualmente está separado de Dios. Por eso dice, buscad a Jehová. Búsquelo mientras tenga oportunidad, mientras que tenga tiempo, mientras que esté vivo, busque a Dios. Y busque a Dios no es pórtese bien, trate de ser una buena persona, no, eso no es buscar a Dios. Hay una forma de encontrarnos con Dios. Hay una forma bíblicamente de regresar a Dios, se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo yo regreso a Dios? Primero la persona tiene que descubrirse a través de la Biblia. Esto es un espejo, tiene que mirarse. Entonces el pecador, cuando se mira en este espejo que es la Biblia, ¿sí? Un ejemplo, si yo estoy al frente de un espejo y si mi nariz es grande, el espejo no me va a mostrar mi nariz pequeñita, no, me la muestra grande porque es un espejo. El espejo no me va a cambiar. Me muestra mi imagen real. Si yo me miro al espejo y mis ojos son grandes, el espejo me muestra mis ojos grandes. Si mis ojos son pequeños, el espejo me muestra mis ojos pequeños. Si en mi cara
tengo pintura y no logro ver esa pintura, pero me miro en el espejo me va a mostrar que tengo la cara con pintura roja o pintura negra. Entonces yo el espejo miro, yo no sabía, no podía mirarme a mí mismo, pero ahora yo estoy sucio, mi cara está sucia, pero no lograba mirarme. Entonces, un pecador, cuando se mira delante de la palabra de Dios sinceramente, no de forma hipócrita, cuando un pecador logra mirarse sinceramente, cuando un pecador se mira de forma humilde en la palabra de Dios, ¿qué descubre? ¿Qué va a descubrir un pecador? Yo estoy lejos de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios me está diciendo que lo busque. Si Dios le está diciendo a mi corazón, el corazón de Dios, le está diciendo al corazón mío que lo busque, ¿qué significa? Que yo estoy lejos. Dios me está enseñando mi condición real. Estoy lejos del corazón de Dios y como estoy lejos, Dios me está diciendo la verdad porque la Biblia es la verdad. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Está diciendo, búsqueme. En el tiempo en que me pueda encontrar, búsqueme. Que lo busque. ¿Por qué? Mi corazón está ¿qué? Está lejos de Dios. Eso es la verdad. Pero muchas personas viven solamente creyendo en su pensamiento y en su pensamiento dicen, no, yo estoy cerquita con Dios, estoy cerca. ¿Cómo saben que están cerca de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo saben que están cerca de Dios? Aquí dice el versículo 7. El secreto para acercarnos a Dios. ¿Cuál es? El versículo 7 dice, deje el impío su camino. Dios al pecador, el impío, aquí significa el pecador, le dice, pecador, deja tu camino, porque el pecador, él piensa que va bien por un camino, que va hacia Dios, pero Dios le dice, no, pecador, ese camino que tú tienes es equivocado. El pecador no está caminando con Dios. El pecador no va hacia el cielo. Si el camino de los pecadores es la izquierda, ¿hacia dónde van? Es por la izquierda. ¿Cuál es el camino de la izquierda de los pecadores? Al infierno. Por eso Dios, para salvar al pecador, ¿qué le dice? Pecador, deja tu camino. Deje el impío su camino. No es el camino de Dios. El camino del pecador, el camino del impío, no es el camino de Dios. Por eso Dios dice en el versículo 7, Isaías 55:7, deje el impío su camino. Dios le dice al pecador, pecador, deja tu camino. Dios le dice al pecador, pecador, tu camino no es el camino mío. El camino del pecador es el camino del diablo. El camino del pecador no es el camino de Dios. Por eso Dios, ¿qué le dice? Con mucha misericordia, Dios le dice al pecador, ¿qué le dice? Deja tu camino. Porque el camino de Dios es la Biblia. Y el camino del pecador es su pensamiento. El camino del pecador es su propio corazón. Por eso el pecador, cuando habla de la fe en Dios, él dice, yo pienso, yo siento que Dios está en mi corazón, siento algo especial así en mi corazón. No importa qué sienta o qué le diga su corazón. El pecador, por creer en su corazón, no va a ir al cielo. Dios, ¿qué le dice al pecador? Deje el impío su camino. Pecador, deja tu camino porque vas para el infierno. Entonces el pecador tiene que humillarse delante de Dios y decir, aunque mi camino me parece el más correcto, si Dios me dice que voy mal, pues voy mal, tengo que confiar en Dios. Aunque mi corazón me dice que voy bien, si Dios me enseña que estoy caminando con el diablo o que voy hacia el infierno, tengo que ser humilde y creer que estoy caminando mal. Por eso dice, deje el impío su camino. El camino que el pecador tiene en su corazón tiene que dejarlo. Ese camino de que va bien, de que le parece bien. Nunca van a encontrar en la Biblia un versículo que donde el diablo dice, uy, me equivoqué. No aparece, el diablo siempre tiene la razón. Al mismo Dios quiere enseñarle y quiere mostrarle el camino bueno. Mateo capítulo 4, el diablo le está diciendo a Jesús que se postre delante de él y que lo adore. Y que le va a dar los reinos del mundo. Al mismo Dios le quiere enseñar que él es correcto. Eso es el diablo.
El diablo nunca se humilla, nunca dobla su corazón. Eso es el diablo. El diablo siempre tiene la razón. Por eso si nosotros muchas veces vivimos llenos, repletos de nuestra propia razón, correcto, yo tengo la razón, eso es un diablo. Tendrá figura de persona. Humanamente se ve figuras de persona, pero si dentro de su corazón vive con su propia razón, su propia justicia, yo estoy bien, yo tengo la razón, eso es el diablo. No hay un versículo en la Biblia donde ustedes encuentren que la Biblia enseña el diablo estaba cabizbajo y reconoció que se había equivocado. El diablo se reconoce como un ser miserable y diga yo estoy equivocado. Nunca, nunca, nunca. Por eso una persona endemoniada se puede reconocer como aquella persona que siempre pelea por su razón, siempre tiene razón. Eso es un diablo. Eso es el diablo. Siempre tiene la razón. Siempre. Nunca reconoce que está equivocado. Eso es un endemoniado. Él no reconoce que está mal. No se descubre a sí mismo tal cual como es. El único correcto bíblicamente es Dios. Dios es el ser perfecto. Él no se equivoca nunca. Nunca se equivoca. Pero el hombre es tan desviado, tan equivocado, que a veces dice, ¿por qué me pasa esto? Como si Dios se equivocara. ¿Por qué? Esto no concuerda. Las cosas deberían ser así. Me parece que Dios se equivocó. Ahí salen las preguntas de los hombres. Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto, esto y esto y esto? Porque dentro de su razón, dentro de su pensamiento, las cosas tienen que ser así. El ser humano tiene un camino que le parece el camino correcto. Pero el camino de los hombres, el pensamiento de los hombres, es un camino desviado, equivocado. Por eso Dios le enseña al pecador, deje el impío su camino. Deje su camino, déjelo, bótelo. ¿Por qué? Porque es incorrecto, es malo. El camino del hombre es un camino diabólico. Por eso Dios le dice, déjelo, porque si fuera bueno, no le dijera Dios al hombre, deje su pensamiento. Dios le dice al hombre, deje su camino, deje su pensamiento, porque es malo. No es bueno, va en contra de Dios. Después dice ese versículo 7, y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, deje su camino y deje ¿qué? Deje sus pensamientos, no cree en sus pensamientos. Eso es el camino para seguir a Dios. Votar nuestra propia razón, votar nuestra propia justicia, nuestra experiencia, lo que nos parece bueno. Ignorar nuestra conciencia, ignorar nuestro sentimiento. Deje el hombre, el pecador que tiene que dejar su camino, el pecador. Y el hombre inicuo también es el pecador que tiene que dejar sus pensamientos. No creen en sus pensamientos. Los hombres que creen en sus pensamientos no creen en Dios. Para creer en Dios, tenemos que dejar de creer en nosotros, porque nosotros no somos Dios. Y este mundo nos brinda una mentira popular, una mentira generalizada, es que creamos en nosotros mismos, que confiemos en nosotros mismos. Esta mentira tan grande y tan popular no nació aquí, nació en el cielo. El ángel que se rebeló contra Dios dejó de creer en Dios y creyó en sí mismo y se convirtió en el diablo. Así se convirtió, el diablo se convirtió en diablo, dejando de creer en ¿quién? Dejando de creer en Dios y se convirtió en Satanás. ¿Por qué? Porque dejó de creer en ¿quién? Perdón un momento. Dejó de creer en Dios y creyó en ¿quién? Creyó en sí mismo. Así se convirtió en Satanás. Ese ángel que en el cielo era el ángel con más poder, con más fuerza. ¿Qué ocurrió? Más sabio, más fuerte, más hermoso. Dejó de creer en Dios y creyó en él mismo, se convirtió en Satanás. Por eso la Biblia, para creer en Dios, el arrepentimiento que nos enseña bíblicamente, el arrepentimiento bíblico, es que dejemos de creer en nosotros mismos.
Dejemos de creer en nuestro propio corazón, dejemos de creer en nuestro pensamiento. Eso es el arrepentimiento bíblico. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Dejando de creer en nosotros, entonces podemos regresar a Dios, podemos creer en Dios. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquellas personas que se arrepienten, entonces pueden regresar a Dios. Que dejan de creer en sí mismas, entonces tienen el corazón dispuesto para creer en Dios. Porque si yo sigo creyendo en mí, yo no creo en Dios. El pecador vive creyendo en sí mismo, pero el pecador tiene que descubrir, el pecador no cree en Dios. Por eso yo le dije, Dios, ¿qué nos dice? Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Búsquenme. ¿Qué significa? Están lejos, tienen que buscar a Dios porque están separados de Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Dejando nuestro camino, porque vamos por un camino equivocado, lejos de Dios, cada vez más lejos y más lejos de Dios. Dios dice, deje su camino, regrese. Dejando nuestro camino, botando nuestros pensamientos, nos podemos encontrar con Cristo. En la cruz, a través de la Biblia, en la cruz nos encontramos con Cristo. Creyendo en la obra de Cristo, creyendo en la sangre de Cristo, nos encontramos con Dios bíblicamente. A través del Evangelio, nos encontramos con Dios. No hay otra forma. Y el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El camino de Dios y el camino humano son contrarios. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, ya hace la división entre cielo y tierra, Dios, Satanás, justos, pecadores, ahí la división, cielo y tierra, no es igual. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces el camino de Dios está en el cielo, el camino de Satanás está acá en la tierra. Y después dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el pensamiento de Dios está acá en el cielo, el pensamiento del hombre está en la tierra. Son contrarios, son opuestos, no se encuentran nunca. Están separados, están divididos. Cielo y la tierra, así el pensamiento de Dios, el pensamiento del hombre, el camino de Dios, el camino del hombre, están divididos. Pero algunos siendo pecadores acá abajo, Dios acá arriba dicen, no, yo estoy con Dios. No, no están, están separados, no están con Dios, están divididos, separados. Ahora, cuando nosotros miramos, un momento, en Isaías 59:2 va a aparecer nuevamente esa división. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Dice que el pecado, ¿qué hizo? El pecado hizo división. Aquí dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Han hecho qué? Ocultar de Dios. Dios dice, no, al pecador yo no puedo mirarlo, no puedo estar con el pecador. Hizo ocultar el pecado, del pecador hizo ocultar el rostro de Dios. ¿De quién? Del pecador. Dios no puede escucharlo. ¿Por qué? ¿El pecado qué hizo? División. Isaías 59:2. El pecado hizo división. El hombre está separado de Dios. Eso es un pecado. Dios no lo escucha. Dios no puede morar con el pecador. Dios no puede vivir en el corazón del pecador. No puede. Es imposible. Por eso Dios le está diciendo que se acerque, que bote su propio pensamiento, que deje de creer en sí mismo, para convertirse en ¿qué? En justo. ¿Cómo pasa de pecador a justo? Vamos a mirar Juan capítulo 3, cómo se pasa de pecador a justo. Evangelio de Juan capítulo 3 va a enseñar Jesús mismo a Nicodemo, aunque era una persona religiosa que sabía mucho de la Biblia, no era hijo de Dios. Sí sabía de la Biblia, pero hijo de Dios no era. ¿Tenía una denominación? Sí, pero no era hijo de Dios. Es diferente. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Necesita ¿qué? Un nuevo nacimiento. Los que nacieron humanamente, los que no han creído en Dios, ese nacimiento humano, nacen como pecadores, que las personas siempre dicen, no, yo soy pecador porque cometo pecados, sí. Hasta ahí llegan las personas. Vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, dicen, pues yo soy pecador. Yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Por qué siempre dicen yo soy pecador? ¿Por qué no pueden decir yo soy justo? Porque no han creído en el Evangelio. Porque dentro del Evangelio las personas descubren que la sangre de Cristo nos hizo justos. Pero eso está dentro del Evangelio, pero es como un secreto. La fe es un misterio. Por eso Jesús dijo ese versículo tan conocido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Qué significa? Los hombres solamente conocen la mentira de Satanás. Son pecadores, conocen solamente la mentira. Leen la Biblia, pero siguen siendo pecadores. Hay un problema. Dicen que se encontraron con Dios, dicen que son hijos de Dios, que Dios muere en su corazón, pero siguen siendo pecadores. Conoceréis la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres la verdad? ¿Cuál verdad tenemos que conocer? La Biblia, Cristo. Aquel que conoce a Cristo bíblicamente, que Cristo es la verdad, ¿qué descubre? Yo soy justo por la sangre de Cristo, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por otra cosa. No porque sea buena persona, porque se porta bien, no. Hijo de Dios, ¿por qué? Hijo de Dios porque cree en el Evangelio. Hijo de Dios porque cree en la obra de Cristo que está en la Biblia. La sangre de Cristo, esa sangre que se derramó en la cruz, nos hizo justos, limpios de pecado. Eso significa justo. Por eso aquí Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tú eres pecador, Nicodemo, y al cielo no van los pecadores. Tú tienes solamente el primer nacimiento, el nacimiento de Adán. Te falta el nacimiento bíblico. ¿Pero cuál nacimiento bíblico? ¿Cuál será ese nuevo nacimiento? Los que creen en la palabra se llaman nacidos de la palabra, nacidos de Dios. Los que creen en la Biblia. Nosotros, los que nacimos humanamente, ¿sí? Ese nacimiento humano, nacimos de nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá. Ese nacimiento humano es pecadores. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Los que creen en el Evangelio, por creer en el Evangelio, la Biblia los llama hijos de Dios. Nacieron en sentido espiritual. Así como nacemos un día, por dos padres humanamente, por nuestro papá, por nuestra mamá, ese nacimiento humanamente, ya nosotros venimos como pecadores, por ese nacimiento humano. Pero para ser justos necesitamos, la Biblia enseña el nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Nicodemo, que había leído mucho la Biblia, y aunque practicaba muchos ritos religiosamente, no era hijo de Dios. Nicodemo no era salvo, no era justo. Si le preguntaba a Nicodemo, ¿usted es pecador? ¿Qué decía? Pues claro, todos somos pecadores igual. Nicodemo estaba igual como las personas en esta época. Nicodemo, ¿eres pecador? Pues claro, yo soy pecador. Él sabía, Jesús tiene algo especial. Yo quiero saber si Jesús es aquel que la Biblia explica desde Génesis hasta Malaquías, el que vino a limpiar el pecado de todos los hombres. Yo quiero saber si Jesús es ese que limpia los pecados una vez y para siempre. Yo quiero saber si Jesús es el Salvador, pero lo buscó de noche porque le daba pena, le daba vergüenza, porque él no creía en Jesús. Él decía que creía en Dios, pero no creía en Jesús. Bueno, vamos a mirar algo. Antes de hablar más aquí, voy a buscar un momento, Romanos 9:5, y ya regresamos a Juan capítulo 3. Porque en esta época hay muchas personas también que dicen que creen en Dios, creen en Dios, pero cuando uno revisa bíblicamente, no creen en Jesucristo. Sí dicen que creen en Dios, pero revisando la Biblia, en Jesús no creen. Creen en Dios y no creen en Jesús. Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos.
son uno solo. Es el mismo Dios. Jesús y el Padre son un solo Dios. Pero algunos dicen que creen en Dios, pero cuando miramos bíblicamente no creen en Jesús como el Salvador de los pecados. No creen. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 9, el versículo 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Dice, según la carne vino Cristo. Cristo vino humanamente, también vino por la carne. Nació de una virgen, de la Virgen María. Pero la Biblia dice que aunque humanamente nació como un hombre, humanamente, si nació así, Cristo dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo define la Biblia a Cristo? Como Dios. ¿Cómo define la Biblia a Jesús? Como Dios. Jesús es Dios. Es Dios. Es Dios. Ahora, vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo dice, yo creo en Dios. Nicodemo decía que él creía en Dios. Él decía, yo creo en Dios. Pero Nicodemo no cree en Jesús. Él no cree en Jesús. De Nicodemo, aunque dice que cree en Dios, él no cree en Dios. Él dice que cree en Dios, pero él no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no cree en Jesús como Dios. No cree en Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario para ir al cielo que tengas un nuevo nacimiento. Ya tú naciste como pecador en este mundo. Y todos nacemos como pecadores, Nicodemo. Eso no es extraño, Nicodemo. Tú para ir al cielo no puedes ir como pecador. Así tengas tanto tiempo en tu religión, así vivas de la forma más correcta, pero como pecador tú no vas a ir al cielo, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entiende porque los pecadores no entienden la Biblia. Yo tampoco entendía la Biblia. Claro, yo leía la Biblia desde niño, leía la Biblia, buscaba entender, pero yo no podía. Trataba, luchaba para entender, leía muchos comentarios bíblicos, pero no entendía. No entendía. Por eso la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, lean el capítulo 3. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Uno piensa que sí está buscando a Dios, uno piensa que puede entender algo por sí mismo, pero la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 9 en adelante. No hay bueno ni un uno. Por eso Jesús le enseñó a Nicodemo, tú eres pecador y al cielo no entras como pecador, necesitas nacer de nuevo. Necesitas creer en el Evangelio para ser justo, para ser hijo de Dios. Nicodemo necesita ser justo. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está creyendo en su pensamiento. El pensamiento del hombre, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento en sentido espiritual, Nicodemo como pecador está mirando humanamente que tiene que meterse nuevamente en el vientre de su mamá. Por eso los pecadores, para entender el Evangelio, cuando la Biblia les habla de la obra de Cristo, que dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es quien ha creído en la obra de Cristo como el Salvador, de una vez y para siempre nuestros pecados. Que la sangre de Cristo lavó nuestro pecado para siempre. Nuestro corazón quedó limpio con la sangre de Cristo en la cruz. La pregunta de Dios en Isaías 53:1 es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en Jesús como Dios? Como el que limpia los pecados una vez y para siempre. Porque Nicodemo también había escuchado de Jesús. Nicodemo posiblemente había escuchado algún sermón. Para que vaya Jesús de noche a verificar si era o no era el Salvador, Nicodemo tenía que haber escuchado quizás algunos sermones de Jesús. El sermón del monte o algún milagro, algo especial. Porque él decía, lo que tú haces no lo puede hacer una persona si Dios no está con él. Pero en su corazón él no creía en Jesús, tenía la duda. El pecador vive con la duda. Sabe de Jesús, pero no cree en Jesús. Vive condenado. Perdóneme, Señor, perdóneme. Así vive. Haciendo la oración de fe o diciendo que me falta, ¿qué más hago?
¿En qué estoy fallando? Pero Jesús le enseñó a Nicodemo, Nicodemo, tu problema es que tú no eres hijo de Dios. Ese es el único problema que tú tienes, Nicodemo, es que tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Necesitas nacer de nuevo. Ese es tu problema. Aquellas personas que todavía tienen una inquietud, ¿cuál es mi problema delante de Dios? Mi problema espiritual. Yo quiero un día ir al cielo, pero no sé cómo yo puedo estar seguro que soy hijo de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. No importa cuánto tiempo tengas tú, vas a una iglesia, no vas a iglesia, lees la Biblia, no lees la Biblia, eso no interesa. Eres religioso, no eres religioso, no importa. Sí o sí tienes que nacer de nuevo para ir al cielo. Sí o sí. Si no naces de nuevo, si no crees en el Evangelio, no puedes ir al cielo, porque al cielo van los justos. Los pecadores no van al cielo. Nicodemo no entendió y pensó que era nacer físicamente, nacer como 2 veces. Nuevamente meterse al vientre de la mamá y nacer. No, está creyendo con sus pensamientos. Por eso ya miramos Isaías 55, 7 y 8. Dios le dice al pecador, pecador, deja tu camino, pecador, deja tus pensamientos. El Evangelio no tiene que ver nada con los pensamientos humanos. Pero el pecador no puede entender el Evangelio porque el pecador insiste y insiste en creer en sus pensamientos. Y quiere creer en Dios por sus pensamientos. No, pecador. Si tú insistes en creer en tus pensamientos, en el juicio final vas a escuchar pecador para la izquierda. Aunque tú digas aquí que eres hijo de Dios, como pecador y que eres hijo de Dios, pecador, en el juicio final vas a escuchar la noticia terrible, aterradora. Pecadores a la izquierda, cabritos a la izquierda. Pecador, ¿dónde la Biblia dice que el pecador es hijo de Dios? Al menos un versículo, uno, no más, uno solo, no más. Uno, ¿alguno puede escribirlo? Un pecador puede decir al menos un solo versículo que diga que los pecadores son hijos de Dios, así como dice que los justos son hijos de Dios. Los justos sí, ya hemos leído. Yo les mostré los versículos que dicen que los justos van a la vida eterna, Mateo 25, 46. Ya miramos, Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis 7, 1. Pueden leer claramente Hebreos capítulo 11, los hijos de Dios se llaman justos, ahí el capítulo de la fe, justos. Y en todas las partes donde habla de los hijos de Dios van a identificarse como justos. Dice que los justos son personas guardadoras de verdades, los que creen en la verdad. Salmos 34, 15, Dios escucha a los justos, la oración eficaz del justo puede mucho, el justo por la fe vivirá. Y hay muchísimos versículos más que dicen que los justos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que los pecadores son hijos de Dios? ¿Qué dice? En tal libro, en tal capítulo dice, los pecadores son hijos de Dios y los pecadores van a ir al cielo. Y Dios escucha a los pecadores. No dice, pero Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores. Eso sí lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que por la fe somos justos. Por la fe. No dice por el sábado. No dice. No dice que por el bautismo en agua. No dice. Por hablar en lenguas. No dice que somos justos. No lo dice. Yo creo en Dios, por eso ya soy hijo de Dios porque creo en Dios. No, la Biblia dice en Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan, porque muchas personas dicen que yo creo que Dios es uno solo. Eso no es sinónimo de salvación porque diga que Dios es uno. Dios es uno y por eso van a ir al cielo. No, los demonios también saben que Dios es uno. No es que ellos estuvieron ahí arriba y cuando eran ángeles directamente estaban allá en el cielo y saben que Dios es uno. Lo saben mejor que cualquiera que tiene una denominación. Dios es uno y por eso vamos al cielo, nosotros creemos que Dios es uno. No, los demonios también saben que Dios es uno. Y por eso no van a ir al cielo, van a ir al infierno sabiendo que Dios es uno. Porque no creen. El problema del pecador es que el pecador no cree en Dios. El pecador no cree. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De lo primero que convence es de pecado. Juan capítulo 16, 9.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O de juicio, ven un momento y verifico por qué. Juan capítulo 16, vamos a mirar, de lo que el Espíritu Santo convence. Juan 16, el versículo 7, vamos a leer al versículo 7 al 10. Juan 16, del 7 al 10 dice: pero yo os digo la verdad. Jesús dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Jesús dice, yo me tengo que ir y el Espíritu Santo va a venir. Versículo 8, la obra del Espíritu Santo bíblicamente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son las tres obras grandes del Espíritu Santo. ¿Convencer a los hombres de qué? Convencer a los hombres, al mundo entero, de que tiene que convencer que son pecadores, tiene que convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo tiene que convencer a los pecadores de que no creen en Dios. Cuando nosotros preguntamos a una persona, ¿usted es pecadora? Y sí, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos todos los días. No, eso no es un pecador. Eso no es un pecador. Pecador bíblicamente es el que no cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. ¿Y es pecador también? No, eso es contradictorio. Es contradictorio. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿De cuál pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado del pecador? Que el pecador no acepta, él no acepta ese pecado. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, tiene que convencerlo. Si no lo convence el Espíritu Santo, no lo convence nadie. Por eso aquellos justos que comparten el Evangelio y les enseñan a otra persona, mire, usted es justa, Cristo lavó su pecado en la cruz, y la persona no quiere aceptar esa verdad, dice, no, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Pues esa persona está convencida por el diablo de que es pecadora porque ella peca. Ya está engañada por Satanás, porque es pecadora. Creen en Satanás. Por eso el Espíritu Santo de que es pecador porque no cree en Dios. Pero ¿de quién es esa obra? Esa obra es del Espíritu Santo. Es una obra que solamente la puede hacer Dios mismo a través del Espíritu Santo. Un hombre no puede convencer a un pecador de que es pecador. Eso es imposible. Por eso, como justos, cuando predicamos el Evangelio, no traten de suplantar al Espíritu Santo. No traten de igualar al Espíritu Santo. Esa obra no es de los hombres. Esa obra no es de ustedes. Claro, Dios a los justos nos dio el privilegio, el honor de predicar el Evangelio a los justos. Pero nosotros solamente tenemos que hablar, decir lo que está escrito en la Biblia. Repetir la verdad. Anunciarla. Leerla. No tenemos que colocar nuestro pensamiento ni nuestro sentimiento, porque eso es basura. Nuestro pensamiento delante del Evangelio es basura, nuestro sentimiento es basura, nuestra conciencia es basura. Por eso Dios tuvo que enviar a la tierra al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza a los pecadores de su pecado real. El pecado real de los pecadores es que no creen en Dios. Ese es el pecado real de un pecador. Por eso, por más que ustedes traten de enseñar a una persona, usted es pecadora porque usted nació por Adán con el pecado, y ustedes traten y luchen, pero mire, ¿por qué no entiende? Eso es sencillo. No, no es sencillo. No es sencillo, no es fácil. Si el Espíritu Santo tiene que convencer a un pecador,
es porque ese pecador está convencido por el diablo. Está convencido de la mentira, de que él es pecador y que él cree en Dios. Está convencido por Satanás. Entonces, para que sea justo, Dios tiene que enseñarle el misterio de la fe, tiene que revelarle el evangelio, la justicia de Dios dentro del evangelio. Tiene que Dios, por medio del Espíritu Santo, convencerlo, porque él está seguro que él es pecador y que cree en Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene la tarea, la primera tarea es Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La primera cosa que el Espíritu Santo convence, porque el Espíritu Santo es, Dios es 3 veces santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que convencer al pecador de que como él tiene pecado, el pecado del pecador es no creer en Dios. El pecador no cree en Jesús, pero el pecador dice, yo soy pecador y yo creo en Jesús. El Espíritu Santo le dice, no, eso es mentira. El pecador no cree en Dios, el pecador cree en el diablo. Eso es el versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecador no cree en Dios. El pecador no cree en el Espíritu Santo, aunque hable del Espíritu Santo y aunque diga que el Espíritu Santo lo hace hablar en lenguas y todo lo que quiera. No importa el pecador que haga. El pecador no cree en Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que convencer al pecador de que él no cree en Dios. Esa obra es del Espíritu Santo. Los hombres no podemos convencer a otros hombres de que son pecadores y que a través de la obra de Cristo en la cruz pasan a ser justos. No, el Espíritu Santo tiene que convencerlos de que la sangre de Cristo los limpió del pecado y que en su corazón no hay pecado. ¿De quién es esa obra? Del Espíritu Santo. Por eso cuando los justos predican el Evangelio, cuando los justos hablan de la Biblia, el Espíritu Santo tiene que trabajar. El Espíritu Santo tiene que obrar. Hablar la Biblia es hablar la verdad. Y el Espíritu Santo guía a la verdad. Es el único camino que tiene el Espíritu Santo, la verdad. Llevar al corazón de los pecadores a la verdad, al arrepentimiento. Después de llevarlos al arrepentimiento de que no creen en Dios, los lleva a la cruz, a que crean en Dios, en la sangre de Cristo. Y después de llevarlos a la cruz, les muestra que el príncipe de este mundo ya fue juzgado y que los justos van al cielo y los pecadores van al infierno. Los convence de pecado, de justicia, que es el evangelio, que la sangre de Cristo nos hizo justos, y los convence de juicio, que el diablo está juzgado. El diablo y los pecadores están juzgados. Los que creen en Dios van para el cielo y los que creen en Satanás van para el infierno. Pero esa obra no es nuestra. Convencer no es nuestra obra. Por eso los justos que se sienten mal, que se sienten tristes, que no creen, yo predico y hablo y no creen. Claro, están suplantando al Espíritu Santo. ¿Cómo tienen que sentirse bien? Aquellos que fueron convencidos como pecadores por Satanás, ¿cómo los van a convencer ustedes de que son hijos de Dios? Bíblicamente, si tienen que ser justos para ser hijos de Dios, van a decir que son pecadores y que son hijos de Dios. Y aunque estén diciendo esa blasfemia de que son pecadores y son hijos de Dios y que el Espíritu Santo está en el corazón de ellos siendo pecadores, porque es una blasfemia, ellos no van a entender eso. Y hay un solo pecado que se llama el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que son hijos de Dios y que son pecadores al mismo tiempo. Eso es una blasfemia, porque Dios no tiene hijos pecadores. Dios es santo. De Dios no sale el pecado. De Dios, que es luz, no salen tinieblas. Eso no es correcto. Eso es equivocado. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso en Mateo capítulo 3 el Espíritu Santo trabaja, desciende sobre Jesús. Después que Jesús es bautizado, el cielo se abre. Porque Jesús recibe el pecado de todos los hombres en el bautismo de Juan el Bautista. Y ahí se cumple la justicia de Dios. Por eso aparece el Espíritu Santo. Convence de justicia, la justicia de Dios.
Y la Biblia dice que dentro del Evangelio nosotros somos justos por la fe, por la sangre de Cristo. Ya fuimos justificados, ya. No es que tenemos que hacer un proceso, no es que tenemos que cambiar, que tenemos que portarnos bien, no. La sangre de Cristo nos hizo justos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso solamente lo muestra el Espíritu Santo. Los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón. ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo en nuestro corazón? Nos limpió. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos purificó por medio de la ofrenda de su cuerpo. De sí mismo nos purificó. Nos purificó es nos limpió. ¿Cómo dejó la sangre de Cristo el corazón de nosotros? Limpio. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cuando miran Hebreos capítulo 3, versículo 19, dice que los que perecieron en el desierto, los que murieron en el desierto fueron los que no creyeron en Dios. En el desierto murieron en Dios. No entraron a Canaán, que es como un símbolo del cielo. ¿Por qué murieron en el desierto? Dice por incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 19. ¿Pueden leer todo ese capítulo? Del versículo 1 hasta el versículo 19 dice la historia del pueblo de Israel, de los que no creyeron. Los incrédulos murieron. ¿Por qué murieron? Los pecadores, ¿por qué murieron? Dice por incredulidad. Su desobediencia es incredulidad, no creer en Dios. Porque muchas personas piensan que la obediencia es portarse bien, hacer buenas obras. No. Esa no es la obediencia. ¿Y la desobediencia qué piensan? Yo no cumplo los mandamientos, yo estoy cometiendo las faltas diariamente, esa es mi desobediencia. No dice que murieron por causa de incredulidad. No creyeron en Dios. Ese es el pecado. Bíblicamente, no creer en Dios. Romanos capítulo 5, versículo 16 dice que los hombres van a ser juzgados por un pecado, no más. No dice por 10 pecados, que los mandamientos están diciendo los 10 mandamientos por este y este. Por 10 pecados no van a ser juzgados. La ley completa, 613 mandamientos, mostrando todos los pecados. No. La Biblia enseña que el hombre va a ser juzgado, condenado por un solo pecado. Romanos 5, 16. Pero la Biblia enseña de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo la obra de Cristo en la cruz? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Esa es la obra de Cristo, ni yo te condeno. Todo nuestro pecado fue perdonado por Jesucristo en la cruz. Una vez y para siempre. Hebreos 10, 10, Hebreos 10, 14, Hebreos 10, 17. Dice que nunca más se acuerde de nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Hebreos 9, 12. Dice que nos perdonó eternamente. Llevó su sangre al tabernáculo celestial una vez y para siempre. Así enseña la Biblia. Una vez, pero para siempre. 1 Corintios capítulo 15, vamos a mirar. Nos habla del ejemplo de los hijos de Dios, como aparecen en la Biblia. También, 1 Corintios capítulo 15, habla de la resurrección. Los que son hijos de Dios aparecen como aquellos que resucitan con Cristo. Los que no son hijos de Dios no pueden resucitar con Jesucristo. ¿No pueden ser qué? No pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque habla de la resurrección como hijos de Dios y habla de aquellos que no van a tener resurrección como hijos de Dios. Quedan como pecadores y no van al cielo. Entonces, cuando miramos 1 Corintios capítulo 15, un momento, en el versículo 45. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. Entonces, habla del primer Adán como los pecadores, los que nacen del primer Adán, nacimiento solamente humano, como pecadores, ese es el primer Adán. Pero habla luego del postrer Adán, o el segundo Adán es Cristo. Todos los que creen en el Evangelio quedan con la imagen de ¿quién?
de Cristo. Esa nueva criatura de la que las personas hablan, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué significa? En el primer Adán son pecadores, nueva criatura significa que creen en la obra de Cristo en la cruz, se llaman justos, eso es nueva criatura. Porque si dicen que son nueva criatura y que son pecadores, pues están errados, están equivocados. Por eso que dice, primer Adán, el postrer Adán o el segundo Adán, dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Luego, el versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, Adán, ¿sí? Como terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es Cristo, ¿sí? Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, son los pecadores. Adán, Génesis capítulo 3 pecó, todos los que vienen de la línea de Adán, humanamente, son pecadores, porque no han tenido nuevo nacimiento, si no han creído en el Evangelio, siguen siendo pecadores. Eso es, versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestiales? Que es Cristo, dice, tales también los celestiales. Entonces, bíblicamente están los hombres que son terrenales, que se llaman pecadores, y están los hombres que son celestiales, pero a la imagen de Cristo. ¿Qué significa? Justos. Y aquellos que dicen tal el terrenal por el primer Adán son pecadores. Entonces, justos y pecadores, diferente. Luego, en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, ¿qué pasa? Bíblicamente, aquellas personas que no tienen el nuevo nacimiento, que no nacen espiritualmente o no creen en el Evangelio, que se quedan como pecadores, no pueden entrar al reino de los cielos, porque la carne, la sangre no puede heredar el reino de los cielos. No puede. Pero aquella persona que cree en el Evangelio, que cree que la sangre de Cristo lo lavó del pecado, lo limpió del pecado, por creer en el Evangelio, tiene espiritualmente un nuevo nacimiento. Entonces esa persona se llama justa. Bíblicamente nació, en sentido que espiritual nació. Antes era pecador porque él no sabía cuál era su pecado, no sabía bíblicamente la obra de Cristo, pero ahora sabe que su pecado era que no creía en Dios, y ahora por la Biblia descubrió la justicia de Dios, descubrió que la sangre de Cristo lo hizo ¿qué? Justo. Ahora sabe que es justo por la obra de Cristo. Entonces, justo significa nueva criatura, hijo de Dios. Romanos capítulo 5, ya vamos a finalizar. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Un momento. Romanos capítulo 5 nos va a mostrar la división. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, como aparece Génesis capítulo 1, versículo 6. Dice que Dios separó, dividió. Las aguas de arriba, las aguas de abajo es justos de pecadores. En Romanos 5 aparece esa división muy detallada, muy sencilla. Entonces voy a leer. Aquí dice, en el versículo 19, Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, este hombre ya sabemos que es Adán, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ya sabemos que es Cristo en la cruz derramando su sangre, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Aquí aparece la división. Esa división tiene que estar en el corazón mío. Antes de creer en el Evangelio, claro, yo era pecador. Pero pecador no porque dijera mentiras, pecador no porque me enojara, pecador no porque dijera groserías, pecador no porque tuviera malos deseos, porque tuviera malos pensamientos. No, yo no era pecador por eso. Pecador porque yo no creía en Dios. Pero ahora por la Biblia descubro que así como Adán me hizo pecador, cuando Adán pecó en Génesis capítulo 3, ahora sé a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, como dice aquí Romanos 5:19, que por la obediencia de Cristo yo soy justo. Él me hizo justo. Yo solamente tengo que creer esta verdad. Por eso el justo por la fe vivirá.
Si yo creo esta verdad de que la sangre de Cristo lavó mi corazón del pecado, pues soy justo, porque ya Cristo lo hizo, solo que yo no sabía. No sabía y no lo había creído. Por eso dice, conoceréis la verdad os hará libres. Ahora sé la verdad y por creer en esta verdad, ahora sé que soy justo por la sangre de Cristo. No soy pecador, soy justo. ¿Por qué? Aquí dice que el primer Adán nos hizo nos hizo pecadores, pero el segundo Adán, que es Cristo, nos hizo ¿qué? Justos. Nos hizo justos una vez y para siempre. Último versículo, Apocalipsis 1:5. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa? Jesús aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es el alfa y el omega. Antes de Cristo no hay nada más. Después de Cristo no hay nada más. Ya como leímos Romanos 9:5, el Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas por los siglos. Amén. En toda la Biblia nos está hablando de Dios como Cristo, el Dios sobre todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es Dios. ¿Qué significa? Lavó nuestros pecados en la cruz cuando derramó su sangre, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, lavó nuestro corazón del pecado una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. Si una persona no cree esta verdad, no ha creído en el Evangelio todavía. Tiene que creerlo, no lo ha creído. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, significa no miente, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cómo dejó la sangre de Cristo el corazón de nosotros? Mi corazón, ¿cómo lo dejó? Limpio. Dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Evangelio nos enseña la verdad y la verdad es que el corazón de nosotros quedó limpio por la sangre de Cristo. Limpio, 100% limpio. No fue que limpió una parte. No. No fue que nos dejó una tarea para que nosotros limpiáramos otra parte. No. Que si le pedimos perdón, pidiendo perdón nos limpie un poquito todos los días de nuestros pecados. No, eso no es el Evangelio. Eso es la mentira de que para que mi pecado sea limpio tengo que pedir perdón a Dios. No, eso no es el Evangelio. De que para que Dios me perdone mi pecado tengo que portarme bien. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. De que porque voy a una denominación entonces por eso voy al cielo. Eso no es el Evangelio. Aquí dice, al que nos amó, a mí me salvó el amor de Dios. A mí me salvó la sangre de Cristo, nada más. Yo lo único que tengo que hacer es recibir el amor de Dios. En mi corazón tengo que recibir el amor de Dios porque ya me lo entregó en la cruz. También derramó su amor y su sangre. Recibir, no más. Recibir ese amor. En mi corazón tengo que recibir ese amor. El amor de Dios. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. ¿Cómo quedamos? Limpios. Pero eso solamente el Espíritu Santo puede convencer a un pecador de que está limpio de pecado, porque esa tarea no es nuestra. Dios no nos llamó a convencer a los pecadores de que son justos. Nos llamó a abrir nuestra boca, primero la Biblia, abrir la Biblia y leyendo la Biblia, así abrimos nuestra boca y anunciamos el Evangelio. No nos llamó a hacer otra cosa. No nos llamó a convencer, nos llamó a predicar, a decir la verdad, no más. Como nosotros somos solamente portavoces, solamente leemos esto, ¿sí? Repetimos la verdad, no más. No tenemos que hacer nada más. La obra es del Espíritu Santo, de convencer de que nuestro pecado fue limpio una vez y para siempre. Y aquel que no se deja convencer del Espíritu Santo, en el juicio final va a descubrir para dónde va. Porque no se dejó convencer, no se humilló delante de Dios. Gracias, voy a orar y así terminamos esta noche el tiempo de
la palabra. Dios, te agradezco, Dios, por permitirnos la Biblia, Dios, que es tu palabra. Tu palabra fue inspirada, Señor, por el Espíritu Santo. Aquellos que no acepten lo que está escrito en la Biblia, Señor, un día en el juicio final tienen que ser avergonzados, Señor, tienen que ser menospreciados por ti, Señor. Tienen que ser lanzados, Señor, al lago de fuego, como explica en la Biblia, Señor, a la condenación eterna por no humillarse delante de tu palabra, Dios, por no humillarse delante de la verdad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros creamos en la Biblia solamente, Dios. Solamente tu palabra es la verdad, como dice Juan capítulo 17, versículo 17. El Espíritu Santo nos guía a la verdad tuya, Dios. Permítenos, Señor, desechar nuestro pensamiento. Permítenos, Señor, dejar de creer en nosotros todos los días, Señor. Como enseña la Biblia, Dios, si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, Señor. Negarnos a nosotros mismos, no confiar en nosotros mismos. Todos los días tenemos que pelear, pero con nosotros, Señor. Con nuestro propio corazón para no creer en nosotros, para creer en ti, Señor. Ayúdanos. Danos tu gracia para confiar en ti solamente, Dios. Te agradecemos y en nombre, Señor, de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.